Padre Celestial, te damos muchas gracias por que nos permites estar en tu santo templo. Callamos delante de ti, nos humillamos y que nos disponemos a estudiar tu palabra. Te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo para poder exponerla, que tu iglesia sea edificada. Te alabamos y te glorificamos por tu resurrección, Señor nuestro. Gracias porque al resucitar tú nos das vida eterna, porque podemos creer en un Cristo vivo y resucitado y en Él descansamos nuestra fe. En el amoroso nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Les voy a invitar a que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje que leímos del Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Voy a hacer lectura a partir del versículo 1 de estos 8 versículos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que es muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El Mesías triunfante es el título de la meditación de este día. Es interesante notar cuando leemos los pasajes en relación a la resurrección en los 4 evangelios, esta sinopsis o estos evangelios sinópticos, como le llamamos, que bien los 4 hablan sobre este mismo evento. Describen muchos datos y detalles sobre las personas o los personajes que se relatan. Hablan acerca de los nombres de las mujeres, sus compras en el día del reposo, al final del día del reposo, sobre la piedra removida, sobre el ángel dentro de la tumba, las palabras que les dijo, sobre los lienzos dejados. Hay varios detalles que van describiendo. Incluso los capítulos previos a este pasaje de la resurrección, también los evangelistas describen pues algunos detalles especiales, como fue el juicio contra Jesús, las heridas infringidas, la corona de espinas, la crucifixión, los clavos, la lanza en el costado, la sangre derramada, la sepultura cerrada con la gran piedra. Detalles específicos o especiales que van describiendo los evangelistas. Pero ninguno de los evangelistas, en cualquiera de los 4 evangelios, detalla o hace una descripción detallada o minuciosa de cómo ocurrió el mismo evento de la resurrección. No describen el momento en que Jesús abrió los ojos, no describen cómo fue la primera respiración del Señor, no describen si se levantó o se giró, o si bajó la pierna derecha primero, porque quizá alguien pudiese considerar, o en algunas generaciones pudiesen pensar: debes de levantarte con el pie derecho porque así se levantó el Señor, y justificar muchas acciones que no tienen ninguna relevancia. Este hecho de no describir tantos detalles del evento de la resurrección, esto es una evidencia fehaciente que lo que se proponía el Espíritu Santo al revelarles a los evangelistas para transcribir sus evangelios era no hacer una noticia sensacionalista o que alimentara el morbo en la gente acerca de la resurrección como una gran noticia. Lo relevante de la resurrección es ella misma. La resurrección es lo relevante, es lo importante, que es el cimiento que fundamenta nuestra fe. Jesús resucitó. Eso es lo que fundamenta nuestra fe, que Jesús resucitó. Todas las expresiones de fe en otras religiones
no se sostienen en un líder fundador que además haya sido la propia divinidad por motivo de la adoración, o que sea el medio y el elemento por el cual se adora y a la vez el salvador de las vidas de las personas. Y si esto fuera poco, después de haberlo matado, que haya resucitado y que esté vivo. Todas las otras religiones sí son dignas de tenerles conmiseración, porque son vanas. Todas las otras religiones tienen a sus líderes y a sus divinidades en una tumba, ahí encerrados. Solo Cristo vive. Solo Cristo vive, su tumba está vacía. Y dice Hebreos 10:12 que está sentado a la derecha de Dios. Ahí está. Esto lo hace el único Mesías triunfante. El único Mesías triunfante. Y así podemos llamarle, el Mesías triunfante. Y vamos a analizar por qué triunfante. Triunfante sobre la muerte, triunfante sobre la duda y triunfante sobre el pecado. Este es el bosquejo en el que vamos a meditar. Triunfante sobre la muerte. Me pareció necesario en esta reflexión considerar aspectos de los 4 evangelios para poder ver un cuadro completo de la resurrección del Señor, considerando las perspectivas que cada uno toma para poderlo escribir. Marcos nos relata que son 3 las mujeres que participan en la historia. Y qué sorpresa para el contexto histórico y social de ese momento, cuando a las mujeres no se les concedía un valor a su voz o una veracidad a su voz. La interpretación o la voz de las mujeres no se tomaba en cuenta. Pero ahora, habiendo tenido el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las cosas fueron diferentes. Jesucristo las toma en cuenta. Aquí vemos una verdadera inclusión de género. Aquí sí hubo una verdadera inclusión de género. Sí, Cristo siempre reconoció y le dio importancia a la presencia de las mujeres en su ministerio. Pero lo cierto es que nadie, ni ellas, ni los discípulos, ni ninguno de los seguidores pensaban que Jesús estaba vivo. Solo sabían que Jesús estaba muerto. Era su seguridad. Lo vieron torturado. Lo vieron crucificado, lo vieron expirar, lo oyeron decir consumado es. Lo vieron cuando lo sepultaron y vieron cuando pusieron la roca enorme y la sellaron. Ellas fueron a comprar esas especies aromáticas para ungir un muerto. No se ungían a los vivos, se ungían a los muertos. Así que era evidente, sí, su amor por el Señor. Querían honrarle, pero querían honrar a un muerto. Por eso fueron temprano, quizá despuntando apenas el sol. Y todos los demás, los discípulos, los seguidores y toda la gente, también lo daban por muerto al Señor. Los apóstoles encerrados ahí en su aposento alto, tristes, decepcionados, atemorizados. Quizá nos va a pasar lo mismo que al maestro. Seguramente decían entre sí. Nadie absolutamente se acordaba de las palabras de Jesús, por lo menos sus discípulos. Cuando Él les dijo, Mateo 14:28, unos 2 capítulos atrás, dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nadie se acordaba de esa expresión del Señor. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros y nos veremos en Galilea. Pero adivina quién sí se acordaba de las palabras de Jesús. Adivina quién se acordaba. Los principales sacerdotes y los fariseos, sus enemigos. Ellos sí se acordaban de las palabras de Jesús. Ellos sí las recordaban y le dijeron a Pilato, fueron ante Pilato. En Mateo 27 hace este relato. Nos recordamos que aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Sí le creía en ellos. Sí le creyeron ellos. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo. Así que fueron y aseguraron, sellando la piedra y poniendo una guardia. Estas guardias de soldados romanos eran muy disciplinados. Tenían periodos de 4 horas de vigilancia, así que continuamente, cada 4 horas, se ponían vigilantes seguramente junto a la roca, cuidando esa entrada. Así que humanamente hablando, era imposible violar esa tumba. Humanamente hablando, esa tumba no detuvo al Señor. Esa tumba
no pudo detener su resurrección. La piedra, que era muy grande, estaba removida. No estaba rodada como era lo lógico. Era una piedra enorme, seguramente redonda, y quizá era más fácil girarla para poder abrir un espacio. Pero estaba removida. No había apenas una rendija. Estaba removida totalmente y quitada de su sitio. ¿Quién la removió? ¿Quién la removió? Mateo 28 dice que hubo un gran terremoto. La tierra se estremeció y un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó en ella. Se sentó en ella. Así que no la pudo haber solo girado, porque no se hubiese podido sentar el ángel. Seguramente la tumbó y ahí se sentó sobre ella. ¿Te das cuenta? No rodada, removida, quitada, caída, para que se sentara el ángel. Ahora, piensa en esto. ¿Quién removió la piedra? ¿O para qué se removió la piedra? ¿Para qué la removieron? ¿Jesús necesitaba ayuda para poder salir? ¿Necesitara que le hicieran espacio, que le movieran? Días después se les apareció a sus discípulos. Así de repente, ahí en su aposento, en su guarida, puertas cerradas, ventanas cerradas, y se apareció el Señor delante de ellos. Tenía ese poder ahora con su cuerpo glorificado. Jesús no necesitaba que le abrieran la tumba para salir. Entonces, ¿por qué estaba abierta? ¿Por qué estaba abierta la tumba? Algunos comentaristas afirman para que tú y yo pudiésemos ver la tumba vacía. Para eso fue movida. Para que tú y yo pudiésemos ver la tumba vacía. Ser testigos de su poder. Todas las tumbas del mundo tienen un cuerpo, excepto la de Cristo. Esa tumba está vacía. Las mujeres entraron al sepulcro y vieron al joven sentado vestido de blanco y se espantaron. Las palabras que les dice son las palabras más trascendentes que deben impactar al mundo entero. Esas palabras que les dijo el ángel son las más trascendentes que pudieron haber dicho. Cuando todos lo daban por muerto, incluso ellas, les dice: no se asusten. ¿Buscan a Jesús Nazareno? ¿El que fue crucificado? Así tiene que afirmarles, quitarles el impacto y la conmoción que les resultó en sus mentes y a su vista el ver la tumba abierta y no ver a nadie ahí. Ratificarles que precisamente era Jesús, su maestro, a quien buscaban. A ese Jesús que había sido crucificado. Y luego las palabras más maravillosas que pudiesen haber escuchado: ha resucitado, no está aquí, ha resucitado. Qué palabras tan profundas y tan impactantes a su mente y al corazón, no solo de ellas, de todo el mundo. Cristo no está en la tumba. Vean, aquí estaba, ya no está aquí. El Mesías triunfante sobre la muerte, triunfante sobre la duda. Hay de dudas a dudas. Y de lo que no cabía duda era de la muerte de Jesús. Ellas lo sabían, y toda la gente, los apóstoles y la gente y los seguidores sabían que Jesús estaba muerto. La primera duda de las mujeres fue: si Jesús está sepultado y queremos ungirle, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Esa era su duda. No dudaban que Jesús estaba muerto, dudaban acerca de la roca. ¿Cómo la moveremos? ¿O quién nos va a ayudar? Consideran a María Magdalena especial. Su lealtad y amor por Jesús era muy grande. Y era un gran privilegio ser testigos iniciales junto con las otras mujeres de la resurrección de Jesús. Impactadas, sorprendidas, incluso llenas todavía de dudas y de incertidumbre, a pesar de que ya habían visto la tumba vacía, a pesar de que ya habían escuchado al ángel. En la versión de Juan capítulo 20 dice: los ángeles le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Le responde: porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Ya habían visto la tumba vacía, ya la habían visto, ya habían entrado, ya habían escuchado al ángel decirles que Jesús había resucitado, que ya no estaba ahí. No solo no vio el cuerpo del Señor, vio los lienzos abandonados. Los había visto. Y aún así seguía con sus dudas.
En el versículo 15 de Juan 20 también, incluso María Magdalena se encuentra con Jesús sin reconocerlo. Y el mismo Señor le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. ¿Qué había en la mente de María Magdalena y en su corazón? ¿Qué había? Duda, duda. Las mujeres habían sido comisionadas por los ángeles para que fueran a decirle a los discípulos la noticia. Les aseguraba, Lucas 24:6 dice: acuérdense cuando les habló, cuando aún estaba en Galilea, una vez que resucité, los veo allá en Galilea. Y fueron con los apóstoles a decirles estas cosas. Ellos también tenían dudas. Lucas 24:11 dice: mas ellos les parecían locura las palabras que ellas les decían. Les parecían locura. Son mujeres, están locas. No, ¿cómo les vamos a creer? No creyeron en aquellas palabras de Jesús, pero tampoco les creían a ellas. En los versículos 25 y 26 de Juan 20 aparece otro personaje, otro apóstol con dudas: Tomás. Tomás. Ya Jesús se les había aparecido a los demás apóstoles y él no estuvo. Y ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás es el campeón de los incrédulos. Hemos visto al Señor. Hasta que vea sus manos con las heridas y meta mi dedo ahí en sus heridas. Y no solamente se quedó con esa posibilidad o ese deseo de querer ver las heridas de las manos o de los pies. Todavía fue más allá. No se conformaba con solo verle las manos. Y meta mi mano en su costado, no creeré. Hasta ese detalle quería Tomás. Jesús nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El versículo 6 de Marcos, el versículo 7 de Marcos 16, el ángel les manda a las mujeres decir: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Vean este detalle. Nombra a Pedro, no nombró a otro. Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le verán, como les dijo. No les dijo: los veo en el centro de Jerusalén, los veo junto al templo. En Galilea. ¿Por qué Marcos nos detalla que le avisaron a Pedro? ¿Por qué? Díganle a Pedro. Porque Cristo tenía que tratar con el corazón de Pedro. Cristo tenía que tratar con su corazón. Ya previamente, en el capítulo 14, Jesús les había dicho a todos que se escandalizarían. Pero el valiente Pedro dijo: no, yo no me escandalizaré. Yo daré mi vida por ti, Señor. Ay, Pedro, tú esta noche me negarás. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro el valiente, Pedro el cobarde. Pedro y Juan, tanto que estuvieron con el Señor, de ser su círculo íntimo, llenos de duda, llenos de duda. ¿Por qué es tan peligrosa la duda, hermano? Porque te lleva a pensar que la palabra de Jesús no es confiable, que Jesús miente, y el riesgo está en que escuches otras verdades que creas que son la verdad. Ese es el peligro de la duda, que no le creas a Jesús. Dice Santiago 1:6: porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda. Se va conforme le conviene o cree que lo que escucha es la verdad. Jesús mismo les había dicho a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Las palabras de Jesús son verdad. Él es la verdad.
Y esa duda los hizo correr al sepulcro. Esa duda los hizo correr al sepulcro. Con dudas consideraban lo que habían escuchado de las mujeres. Y seguramente cuando fueron corriendo en el camino iban preguntándose, quizá hablando agitadamente, ¿qué piensas, Pedro? ¿Será cierto? No lo sé, Juan, es algo poco de creer, pero apúrale porque ya casi llegamos. Seguramente. Juan describe que él corrió y entró y vio. Y escribe, se asoma a la tumba, ve los lienzos allí y luego llega Pedro y él sí entra hacia el sepulcro, baja hasta lo profundo donde estaba el sepulcro y ve todo el panorama. Los lienzos ahí dejados, no estaba el cuerpo, el sudario que estaba sobre la cabeza enrollado a un lado. Y luego dice Juan de él mismo, se decide, entra y vio y creyó. Y vio y creyó. Hasta que vio y creyó, en ese momento se hizo manifiesto el triunfo sobre la duda. Hasta ese momento, hasta que vio y creyó. Lo mismo Pedro, hasta que vio, creyó lo que les había dicho el Señor. El velo de la duda, del temor, de la incertidumbre se caía por completo. Tal fue el triunfo sobre la duda que esos discípulos que antes dudaban cumplieron la encomienda que su maestro les dejó antes de ascender al cielo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Triunfo sobre el pecado. Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? El aguijón de la muerte es el pecado y estaba siendo derrotado al resucitar el Señor. Tu pecado, hermano, ha sido derrotado por Jesús. Ese pecado que le has confesado, que le has dicho al Señor, ha sido derrotado por el Señor. Su victoria y triunfo sobre la muerte lo ha vencido. Ese pecado no puede seguirte dominando. Ni la cruz con sus clavos en manos y pies, ni la tumba cerrada con esa gran roca infranqueable y sellada, no pudieron impedir que el Señor resucitara, que saliera victorioso sobre los pecados de la humanidad por los cuales había muerto. Imagina esa cueva, su hedor llena de los pecados del mundo. Imagina ese olor de los pecados de cada uno de nosotros. Derrotado por la vida de Cristo, porque Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida y ahí estaba triunfando. Satanás creyó haber ganado la victoria al ver a Jesús crucificado y sepultado. Dijo, hecho está. Él pensó que su plan había sido exitoso, pero no era su plan, era el plan de Dios. Era el plan de Dios. El plan de Dios ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Todos aquellos sacrificios de animales y su sangre derramada fueron sombra de lo que había de pasar. El pasado fue sombra de lo que había de pasar. Hebreos 9:22 dice que la ley establecía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Jesús cumplió cabalmente la ley. Pecadores que requerían el perdón. Jesús como el cordero perfecto y sin mancha. Y la sangre derramada aplacando la ira de Dios. Cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. El pecado ha sido derrotado. No hay pecado que no se te pueda ser perdonado, hermano. No hay ningún pecado que puedas cometer que no te pueda ser perdonado si vas a Jesús, si le dices la verdad, si confiesas y le pides perdón. Por muy grave que sea tu pecado, por muy tremendo, por muy culpable que te sientas, que creas que este pecado es imperdonable porque ha sido tremendo, aún ese pecado
lo perdona el Señor. No tengas duda. Cristo pagó tu deuda. No tengas duda. Asómate al sepulcro. Asómate al sepulcro. Está vacío. No está ya más ahí el Señor. Tampoco se quedó en la cruz, ahí clavado, inmolado, para que estuviésemos perpetuamente viendo al crucificado y sangrando. No está en la tumba para llorarle todo el tiempo. Devorada es la muerte en victoria, dice 1 Corintios 15:54. Devorada, sorbida es la muerte en victoria. El Señor resucitó. Ve y cree como Juan y como Pedro y todos los demás discípulos. Si necesitas asomarte al sepulcro, ve y asómate y rinde tu corazón al Señor. Por fe y por sus pecados perdonados, por el triunfo del Mesías, estos hombres valientes y las mujeres valientes pudieron quitar sus dudas y cumplieron la encomienda del Señor, esa encomienda del Jesús resucitado, porque eran testigos presenciales. Su voz, su testimonio es confiable y veraz. Este mensaje ha pasado generaciones, fronteras, ha impactado, transformado y salvado vidas. Tantas que hasta nosotros nos ha alcanzado. Ese cumplimiento del mandato del Señor a sus discípulos hasta nosotros nos ha alcanzado. Somos redimidos por su gracia, por su perdón. Y ese mismo mensaje seguimos predicando. Ese es nuestro mensaje. Jesucristo vive y sigue perdonando pecados y sigue esperando que te quites tus dudas, tus prejuicios religiosos, tus costumbres y le entregues tu corazón a Él. Vengas a Él, le creas que esa cruz es suficiente, que ahí pagó tus pecados, que su sangre derramada es suficiente para perdonar el pecado. Y en la tumba quedó derrotada la muerte. Ahí quedó saldada la deuda. Su muerte es suficiente pago. Su resurrección es el triunfo y la vida eterna la recompensa. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque nos conmueve. Nos conmueve tu amor, tu bondad, tu obediencia al Padre. Y gracias porque nos hablas al corazón y a la mente. Aquí estamos delante de ti, humillados. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados. Gracias porque es suficiente tu muerte y es maravillosa la resurrección. Porque si tú vives, nosotros también viviremos, eso nos dices. Y eso creemos por fe. Padre amado, afianza el corazón de mis hermanos, afírmalos en tu palabra, en tus palabras fieles y verdaderas.Ínstalos, Señor, a amarte.Ínstalos a entregarles tu corazón.Ínstalos a que vivan vidas santas, que confiesen tus pecados, sus pecados, Señor. Si tú, amigo, que nos estás visitando, es la primera vez que escuchas este mensaje, o quizá lo habías escuchado y no habías entendido estos triunfos del Mesías sobre la muerte, sobre la duda, sobre el pecado. Cristo quiere borrar tus pecados. Cristo quiere quitar tus dudas. Cristo quiere darte vida eterna. ¿Quieres entregarle tu corazón este día? Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús. Asómate a la tumba. ¿Quieres incluso ver las heridas? Dile a Jesús, perdóname. He pecado, te he aborrecido, te he ofendido, pero hoy vengo a ti. Jesús está vivo. Jesús está presente entre nosotros. Jesús está escuchando tu mente y tu corazón. ¿Quieres entregarte al Señor este día? Ponte de pie, queremos orar contigo. ¿Quieres tomar esta decisión valiente? No te quedes con la duda, no te quedes con una actitud cobarde o retraída. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres decirle a Jesús, aquí estoy? Gracias por haber muerto por mí, pero gracias por saber que estás vivo, que resucitaste. ¿Quieres tomar esta decisión? Te invito.
Toma esta decisión. Dile sí a Jesús. ¿Quieres tomar esta decisión este día? Yo te invito. Queremos orar contigo. Queremos darle la gloria al Señor por su obra en tu vida. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón este día? Hazlo. Te invitamos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por esta seguridad que puedes afianzar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu Hijo Jesucristo resucitó, fue levantado, derrotando a la duda, derrotando al pecado y derrotando a la muerte. Creemos en un Cristo que vive eternamente y que nos llevará con Él en el momento en que decida. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermano.